Como ustedes recordarán o informarles que el pasado 28 de febrero inscribimos un punto de acuerdo aquí en la Cámara de Senadores respecto del caso Odebrecht. Le pedíamos un informe a la Procuraduría General de la República sobre las acciones que había tomado en el caso Odebrecht, dado que en una corte de los Estados Unidos, pues teníamos la información de que funcionarios de esta empresa, empleados de esta empresa, habían declarado que habían sobornado a autoridades mexicanas para tener contratos. Entonces, bueno, ante la confesión de esos delitos, ¿qué acciones había emprendido la Procuraduría General de la República en México? También le pedíamos al procurador que nos informara sobre la visita que había hecho el titular de esta dependencia a Brasil con motivo de la reunión que se realizó para la declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. También pedíamos un informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las auditorías relativas a todos los contratos de Pemex con Odebrecht. También pedimos que, dada la importancia del caso y la poca acción de las autoridades, se estableciera una comisión especial de investigación en el Senado de la República para el caso Odebrecht. Bueno, no ha ocurrido nada de esto. Queremos exhortar y vamos a presentar un nuevo punto de acuerdo con algunas consideraciones adicionales que ahora sabemos del caso Odebrecht. Pero insistir en que la Procuraduría informe al Senado de la República qué ha hecho en el caso Odebrecht, qué se pactó en la visita a Brasil por parte del procurador y que la Auditoría Superior nos dé un informe. Nos dimos a la tarea de revisar los contratos que tuvo que publicar Pemex, a pesar de que los había reservado. Hay 4 contratos que publicaron. Y hay una cosa que nadie ha dado cuenta. Además de tapar, de testar la información clave, por ejemplo, en el caso del contrato de Tileno 21 que se firma en 2010, que no se hace público a pesar que es un contrato comercial de Pemex con una empresa comercial, no se hace público el monto al cual Pemex se compromete a venderle etileno a la subsidiaria de Odebrecht para que tenga el monopolio prácticamente el polietileno en México, lo cual no debería estar sujeto a ninguna reserva. Pero lo que queremos, y les trajimos una copia para que se lo lleven, es informarles que en los propios contratos las partes se comprometen a que no haya corrupción. Déjenme leerles, porque estas son declaraciones conjuntas que están en el contrato de Tula 1, contrato de Tula 2, en el contrato de Salamanca, que son los que ha hecho público Pemex. Déjenme leerles algunos de los compromisos conjuntos que hicieron Odebrecht y Pemex. Dice: declaración conjunta 3.1. Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción, de contar con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos a control anticorrupción, y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el combate a la corrupción y con la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, con estricto apego a los principios de transparencia, honradez, imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ejecución del contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros con apego a lo previsto en la cláusula 26ª denominada compromiso contra la corrupción. Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento
que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, en los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de adoptar medidas para prevenir la corrupción, como son, entre otros, los siguientes: la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. En ese mismo sentido, expresan que conocen los ordenamientos legales señalados en el primer párrafo de esta declaración, así como el Código Penal Federal, la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones legales en materia administrativa y penal en México que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros, el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia, la simulación en el cumplimiento de requisitos y el ocultamiento de impedimentos legales o administrativos para participar en procedimientos de contratación. Asimismo, son sabedoras que en el caso de incurrir en los actos de corrupción señalados en el párrafo que antecede, pueden ser sujetos de sanción los servidores públicos involucrados, las personas morales y las personas físicas participantes en los procedimientos de contratación, sin importar su nacionalidad, incluyendo aquellas que actúen en calidad de intermediarios, gestores o cualquier otro con carácter a nombre, cuenta o interés del participante. Las partes reconocen que la rescisión de pleno derecho podrá determinarse por las personas facultadas para ello. Es decir, hay cláusulas que firman donde las partes se comprometen a cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción. Y ahora sabemos que hubo actos de corrupción y de soborno para que estos contratos se firmaran. Y son delitos confesos por los empleados de Odebrecht. Estas cláusulas deberían dar lugar a que incluso la Procuraduría buscara demandar a los funcionarios de Odebrecht, porque se violan tratados internacionales que el Estado mexicano tiene firmados. Aquí se mencionan los mismos: Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales e internacionales de la OSD, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20. Todos estos compromisos internacionales se violaron por los funcionarios mexicanos y por los empleados de Odebrecht, y en este país no pasa nada. ¿Y qué pedimos el día de hoy? Que se proceda a la rescisión inmediata de estos contratos, como se ha hecho en Colombia, como se ha hecho también en Ecuador. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se están violando parte de las cláusulas de este contrato y la rescisión está establecida en los propios contratos, en la cláusula 31.1, incumplimiento del contratista. Dice: cualquier incumplimiento del contratista de cualquier obligación, convenio o acuerdo conforme a este contrato será causal de rescisión. Es decir, ya hay delitos confesos. Los empleados de Odebrecht han dicho que sobornaron a empleados, a funcionarios mexicanos para tener estos contratos. Estos contratos están contaminados de la corrupción, por lo tanto tendrían que rescindirse de inmediato. Y eso es lo que estamos pidiendo, dado que no hay ninguna acción por parte de las autoridades mexicanas, denunciar que esto debe casarse de inmediatamente, lo mismo que como lo han hecho en otros países, como en Colombia, como en Ecuador. Entonces, ¿qué pedimos el día de hoy? Pues que se haga pública las partes involucradas. Faltan los nombres de los funcionarios mexicanos que se está investigando,
que se hagan públicas las partes que se testaron de manera indebida, por ejemplo, precios a los cuales se comprometen a suministrar en el caso del etileno, o los montos totales de algunos contratos que hasta la fecha no son públicos. Al momento sabemos con certeza, públicamente, de información que tenemos, que los contratos superan, con los contratos de Odebrecht en México que dio Calderón y Peña, superan los 2.500 millones de dólares, pero estos podrían superar los 5.000 millones de dólares, porque no son públicos todavía ni todos los contratos ni los montos de todos ellos, todos los que firmaron. Entonces, en México es el único país donde se están reservando esta información en lugar de hacerla pública. Es un escándalo internacional donde la autoridad mexicana ha sido la más lenta, la más omisa, la más opaca, incluso debería tener acciones en contra de los funcionarios de Odebrecht, no solo de los funcionarios mexicanos, sino también de los empleados de Odebrecht. En conclusión, pedimos la rescisión inmediata de todos los contratos de Odebrecht en México, que la Procuraduría informe al Senado qué es lo que ha hecho, que se haga pública las partes que se han tachado indebidamente, se han testado indebidamente de los contratos, que sepamos ya la totalidad de los contratos firmados por Odebrecht con el gobierno mexicano y que se establezca de inmediato una comisión de investigación aquí en el Senado de la República. No podemos ser la vergüenza internacional de que somos el país que no ha hecho absolutamente nada en este caso, cuando ya hay delitos confesos en cortes internacionales en el tema de corrupción. Que no nos vaya a pasar lo mismo ahora que como están actuando ahora en el caso de Yarrington, que no hay una petición por parte del gobierno mexicano, simplemente se pide informes, pero no hay ninguna acción otra vez en un caso de corrupción. Entonces, eso es lo que queríamos pedir el día de hoy. Hay elementos suficientes para cancelar, para rescindir de inmediato estos contratos y resaltar el cinismo de los funcionarios mexicanos, de los empleados de Odebrecht, que incluyen cláusulas en los contratos que se obtuvieron a través del soborno, de la corrupción, pues todavía tuvieron el descaro, el cinismo, la desvergüenza de incluir cláusulas donde se comprometen a cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción. Qué cinismo de los funcionarios de Peña y de Calderón. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Senador, buenas tardes. De la información disponible, si usted es tan amable, en el área de Pemex, en el organigrama, ¿qué áreas pudieran ser responsables de la comisión de eventuales actos de corrupción en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto? Bueno, creo que ahí da lugar a que Pemex y su unidad de responsabilidades, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, pues determinen qué áreas fueron las que estuvieron involucradas. Evidentemente, por eso no han querido publicar todos los contratos, porque ahí podríamos saber qué áreas son las firmantes de estos, y pues lo que han hecho de manera muy regular es tapar el nombre de los funcionarios involucrados. Pues creo que deben ser distintas áreas, porque mira, hay contratos en el área de refinación, el contrato que tiene que ver con Tula y Salamanca, el Tula 1, Tula 2 y Salamanca, son contratos para ampliar y modernizar aparentemente estas refinerías. Luego está los Ramones, que tendría que ser otra área de Pemex, porque ese es un ducto. Está el área, bueno, está el contrato que se le conoce como Quetzal, que tiene que ver más bien con estudios para la viabilidad de otro ducto.
En fin, seguramente deben ser varias áreas involucradas. Pero bueno, eso es algo que deberíamos conocer, ¿no? Por el grado de ocultamiento, señor, pudiera ser incluso de un interés de más arriba, de más alto nivel. La Secretaría de la Función Pública ha actuado, al parecer. ¿Qué tipo de interés real le ha puesto esta dependencia a la investigación? Pues yo creo que está en el caso de Odebrecht, en otros países, ha llegado directamente al círculo de los presidentes, ¿no? Está el caso de Alejandro Toledo, que ya es prófugo, y hay otros ejemplos donde el círculo más cercano al presidente de la República es el que está involucrado. Seguramente aquí, pues Felipe Calderón tiene mucho que contarnos del caso Odebrecht y pues estos privilegios que tuvo esta empresa durante su administración de suministrarle etileno para que pusiera su planta de polietileno Odebrecht, y pues no se quiere dar a conocer el precio al cual Pemex se compromete a surtirle esto, y ha sido una empresa muy rentable para Odebrecht porque prácticamente se quedó con el 60% del mercado mexicano. Entonces, ahí Calderón tendría mucho que contarnos, y bueno, qué decir de Peña Nieto, que está en la misma situación. No creo que son contratos que, de lo que sabemos, de lo que se ha publicado y por distintas información que se ha obtenido, sabemos con certeza de que los contratos ascienden a más de 2.500 millones de dólares, pero insisto, estos podrían superar los 5.000 millones de dólares, pues lo cual es una cantidad muy importante. Con un sistema anticorrupción como el que se diseñó, ¿esto no estaría oculto o de todos modos habría voluntades que pudieran ocultar este tipo de situaciones? Bueno, pues quisiera, justo lo que les comentamos el día de hoy, les resaltamos el día de hoy, es que en los propios contratos tiene declaraciones conjuntas de cero tolerancia a la corrupción, y donde señalan que las partes manifiestan conocer de manera expresa que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia anticorrupción. Es decir, se estaría violando aquí la convención que tiene el Estado mexicano para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales de la OSD, los acuerdos que se tienen en el Grupo de Trabajo Anticorrupción, en el G20, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. En fin, aquí en el propio contrato se comprometen a ello y pues cínicamente lo violan. Entonces yo no sería tan optimista de que lo que se tiene aprobado pues sea suficiente para combatir estos actos de corrupción. Y aún con estos elementos quisiera destacar, aun cuando ya una de las partes está confesa, es impresionante que la Procuraduría General de la República y las autoridades mexicanas que les correspondería tomar alguna acción no lo hacen. Hay una complicidad evidente en la no actuación de las autoridades mexicanas en este escándalo. Muchas gracias.